Saludos a todos, soy Abraham García, el coordinador de este podcast, soy el director de la empresa Raíces Judías y estamos especializados en realizar genealogías de criptojudíos. Estoy lanzando un nuevo libro que es una lista ampliada de apellidos judíos y criptojudíos, ¿de acuerdo? Os dejo el link abajo también para que podáis comprarlo. La idea es que todos aquellos que estéis buscando vuestros pasado judío podéis utilizar esto como una guía que os muestre el camino. Hoy tenemos la inmensa suerte de estar aquí de nuevo con nuestro amigo ya, Francisco Gil White. Francisco Gil White es antropólogo, historiador y analista político, con maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago y doctorado en Antropología Evolutiva y Sociocultural de la UCLA. Estudia los temas de racismo, el conflicto árabe-israelí, el antisemitismo, la historia del pueblo judío, el funcionamiento de los grandes medios de información y la geopolítica mundial. Tiene una página web que se llama Management of Reality, que os dejamos el link aquí debajo para que podáis visitarlo. Y nos acaba de confirmar que está lanzando una nueva versión de El colapso de Occidente. Francisco, ¿cómo estás? Oye, gracias por la invitación, Abraham. Me encanta verte, me encanta platicar contigo. Así es, mira, estoy publicando, aquí estoy mostrando en pantalla mi página web, que es managementofreality.com o franciscogilwhite.com, es lo mismo. Y si van a esta página y pican ustedes el botón de los libros, que es este de la derecha, eh, los lleva aquí. Ahí están todos los libros, la serie del colapso de Occidente, que van a ser 10 tomos en total, proyectados, van publicados 5, y efectivamente estamos a punto de publicar la segunda edición de El colapso de Occidente. Entonces vamos a empezar por el tomo uno, y aquí mismo vamos a anunciar cuando ya esté publicado. Ya estamos algunos días. Cualquiera de estos días ya queda publicada y va a tener un nuevo prefacio para explicar lo que ha venido sucediendo desde el 7 de octubre, ¿no? Todo lo que sucedió desde que se publicó el colapso, porque el colapso predijo el 7 de octubre, y eso pues lo convierte en un documento histórico. Y entonces eso requiere de un prefacio para la segunda edición que explica todo lo que ha venido sucediendo desde que se publicó la primera vez el colapso de Occidente. Recuerda que es el colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Entonces, justamente nosotros predijimos, o sea, lo que el libro predice es que va a haber una gran matanza de judíos en el Estado de Israel. Eso es lo que todo el mundo creía que no era posible. O sea, mi libro predijo el 7 de octubre. Y esto es relevante para el tema que me dijiste que querías platicar, que Sí, es eh, el proceso de Oslo, porque cor- justamente la predicción que yo hice, que atinó, desgraciadamente, porque mi objetivo era que el libro fuera una advertencia. ujú. Mi objetivo era intervenir el sistema histórico con la predicción para que no sucediera, pero desgraciadamente triunfó la predicción, y el 7 de octubre inició el siguiente holocausto. Em, pero justamente esa predicción Sí, fue una consecuencia de entender la estructura del proceso de Oslo. Entonces, tú querías platicar del sí, proceso de Oslo, sí, y correcto. yo creo que esta es una manera de hacer la transición suave de la propaganda de mi libro a tu programa. ¿Cómo ves? Pues me parece perfecto. Ya estuviste con nosotros y la entrevista que hicimos despertó muchos comentarios, muchas ganas de que volvieses a hablar con nosotros. Y a mí una de las dudas principales, bueno, aquella entrevista que hicimos fue como la gran apertura de ojos de ver un poco qué era lo que estaba pasando. Pero se me quedó en el tintero la pregunta de los acuerdos de Oslo. O sea, te he invitado al programa para que nos expliques un poco en qué consisten los acuerdos de Oslo. Están como muy en la conversación de Israel del 7 de octubre, es la consecuencia de los acuerdos de Oslo, pero a mí me gustaría entender y que le explicases también un poco a todos los oyentes en qué exactamente consisten los acuerdos de Oslo. Es decir, cuáles eran las partes que estaban negociando, qué se acordó, qué no se acordó, qué cambió, bueno, pues eh, el, el sitio es tuyo. Comienza por donde quieras, como tú quieras. Con gusto, Abraham. Mira, creo que lo primero, lo más importante para el público, para tener el contexto histórico más amplio y más relevante, es enfocarse primero en lo que se le dijo a la gente, ¿no? Entonces,
¿Cuál fue la narrativa oficial del proceso, de lo que llamaron el proceso de paz de Oslo, ¿no? Entonces, la narrativa oficial lo que decía era lo siguiente, que había un pueblo que no tenía Estado, que era el pueblo árabe palestino, ¿no? Y que OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, ¿no? OLP Fatah, una organización terrorista árabe palestina, sería el representante legítimo de los árabes palestinos, ¿ok? Entonces, esta es la representación oficial. Todo el mundo reconocía que OLP Fatah era una organización terrorista. Sobre eso no había ninguna controversia, porque OLP Fatah había estado cometiendo asesinatos de civiles, no solo de judíos, pero sí, sobre todo de judíos, y era reconocida como una organización terrorista. O sea, esto no había ninguna controversia sobre esto. Pero lo que propuso la idea del proceso de Oslo es que OLP Fatah cambiaría su naturaleza, es decir, abandonaría el terrorismo a cambio de un territorio para que lo gobernara OLP Fatah como representante legítimo, los que armaron el proceso de Oslo, de los árabes palestinos en los territorios de Judea, Samaria y Gaza. ¿Ok? Y entonces la representación oficial era, si le damos soberanía parcial a OLP Fatah sobre los árabes musulmanes que viven en Judea, Samaria y Gaza, si le damos soberanía parcial sobre los territorios donde están asentados esos árabes, y además eh, continuamos un proceso con base en eso para ir construyendo a futuro un Estado palestino, ¿no? Si hacemos todo eso, los dejamos entrar, les damos soberanía parcial sobre los árabes en Judea, Samaria y Gaza, ¿no? Y armamos esa plataforma de negociación para que eso se vaya poco a poco convirtiendo en un Estado palestino. Si hacemos todo eso, ellos van a abandonar OLP Fatah abandona el terrorismo y entonces tierra a cambio de paz. Esta era la idea, ¿ok? Una Entonces, pregunta, Francisco, antes de que sigas. ¿Había otra, o sea, utilizamos a OLP, Fatah, pero habría otra representación que hubiese sido más pacífica, que se pudiese haber utilizado? claro, por supuesto, yo no digo que había necesariamente opciones súper buenas, yo creo que todas eran medio malas, pero definitivamente que había alternativas a la OLP entre el liderazgo de los clanes, por ejemplo, de los árabes palestinos que había en Judea, Samaria y Gaza, y esas representaciones locales eran mucho, muy superiores en términos morales, diplomáticos, políticos, etcétera, a los terroristas de OLP Fatah, porque pues no está muy difícil ser mejor que un grupo de terroristas. O sea, si lo que tienes acá es un grupo de terroristas antisemitas, pues casi cualquier cosa que escojas que no sea eso va a ser un poco menos malo, por lo menos, ¿no? Entonces, naturalmente que las otras opciones de liderazgo que había para los árabes palestinos eran infinitamente, bueno, no todas infinitamente superiores, pero todas superiores O sea, a, 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 había a opciones por lo OL. menos. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, esas opciones fueron exterminadas. Entonces, cuando entra OLP Fatah a Judea, Samaria y Gaza, cuando inicia el proceso de Oslo, esto es en el periodo 1993-95 que se firmaron los acuerdos y empezó a entrar OLP Fatah a sus nuevas posiciones en Judea, Samaria y Gaza, lo primero que sucedió fue un exterminio de los rivales de Arafat en toda esa zona. Fue una purga de árabes palestinos en toda esa zona. Dame un segundo, vamos a hacerle una pausa porque va a sonar el teléfono. ¿Lo puedes oír? No, no lo oigo. Ah, bueno, si no lo puedes oír, no importa. Entonces, purgaron a todos esos rivales de Arafat.
Y además de eso, la otra cosa que sucedió fue que se quintuplicó el terrorismo contra los judíos israelíes. Las dos cosas sucedieron. Entonces, hubo un baño de sangre en el momento en que se empezó a implementar el proceso de Oslo. Y eso le debió haber dicho a todo mundo, bueno, pues yo creo que entonces la representación oficial que nos hicieron es falsa, porque lo que nos dijeron es que estos terroristas iban a dejar de matar gente si los Claro. dejábamos entrar a Israel y les dábamos tierra y preparábamos un proceso para convertirlos en el gobierno de un Estado palestino, ¿no? Si hacíamos todo eso, fue la promesa, estos van a dejar de matar gente. En absoluto para nada. Entraron, mataron a todas las alternativas de organización política de los árabes palestinos que no fueran ellos, los mataron a todos y se pusieron a matar judíos israelíes mucho más rápido que antes. Se quintuplicó el terrorismo contra los judíos israelíes. Entonces, esa es la realidad inmediata de implementar el proceso de Oslo contra la representación oficial que se había hecho Y, del y, proceso. y Francisco, ¿quién mete con calzador a esta organización? O sea, ¿quién fuerza que sea OLP? Por qué se decide OLP? ¿Por qué no hay O sea, ¿cuáles fueron, no sé, los hilos que movieron esa decisión? ¿Hay alguien por ahí detrás que estuviera interesado en que fuera OLP Fatah? ¿Quién es? ¿Irán? No lo sé, Sí, sí, ¿Estados sí. Unidos? Esto lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Y la forma como lo hizo, en mi opinión, es diagnóstica de cuáles son los valores que rigen el sistema que controla la burocracia estadounidense. Porque lo que sucedió aquí es que los gringos, los gobernantes gringos, impusieron a OLP Fatah. Y es muy, muy dramático porque OLP Fatah había sido destruida en 1982. Y es importante que se entienda ese contexto, porque los árabes siempre pierden contra los israelíes, siempre, ¿ok? Nunca han ganado, ni una sola vez, siempre pierden. Esto es muy, muy importante que se entienda. A la fecha no ha habido una sola ocasión en que los árabes ganen contra los israelíes. Algún día puede suceder, claro, pero todavía no ha sucedido, ¿ok? En toda la historia, los árabes siempre, todas y cada una de las veces, han perdido. ¿Y qué pasa cuando pierden? Entran los gringos, los gobernantes gringos, a rescatar a los árabes. Esto sucede cada vez. Entonces, ¿qué le pasó a la OLP? A la OLP en 1982, Menachem Begin la había destruido. Menachem Begin había habido una masacre, que es la masacre de la carretera costera en el norte de Israel. Se habían infiltrado unos terroristas de la OLP y habían secuestrado un par de autobuses y habían matado a toda la gente. Eso incluía, creo que algo así como 17 niños asesinaron, un total de 48 personas. Una cosa impresionante, un baño de sangre, una locura lo que hicieron. Y en consecuencia, Menachem Begin invade el sur del Líbano y destruye a la OLP. La OLP tenía sus bases en el sur del Líbano, donde había causado una guerra civil, porque la OLP, donde la pusieras, producía una guerra civil, ¿no? En Jordania, en Siria, en Líbano, en todos lados produjo una guerra civil. Entonces, tenía sus bases en el sur del Líbano, había producido una guerra civil. Menachem Begin aprovecha el ataque de la masacre de la carretera costera como casus belli, invade el Líbano y acaba con la OLP. ¿Ok? Acaba con ella. Fue totalmente destruida. Nada más quedó el ejecutivo de la OLP, estaban acorralados ya por los israelíes, y en ese momento entraron los gringos, el presidente Reagan, y dijo, no, 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 no me destruyas al ejecutivo de la OLP. Tenían, según la historia, 5 francotiradores tuvieron a Arafat en la mira. 5 francotiradores israelíes, pero no dispararon porque el presidente gringo había exigido que no mataran a Arafat. Y entonces los gringos detuvieron a los israelíes, enviaron una escolta militar,
una escolta militar franco-estadounidense para que Arafat y sus cuates del ejecutivo de la OLP evacuaran Beirut y se los llevaran al exilio a Túnez. ¿Ok? Todo eso hicieron los gobernantes gringos. Salvaron al ejecutivo de la OLP en 82 y se lo llevaron a salvo a Túnez cuando los israelíes ya estaban a punto de matarlos a todos. Bueno, pero no solo eso. La OLP de todas maneras había sido derrotada. Ya no podían hacer realmente nada. ¿Ok? Toda su infraestructura había sido destruida. Casi todos los terroristas habían sido asesinados. Ya no quedaba nada. Entonces, ¿qué hicieron los gobernantes gringos? Inventan el proceso de Oslo para revivir a la OLP. Entonces, una organización que ya había sido derrotada fue metida al Estado judío como si hubiera ganado la guerra. O sea, le dieron un territorio adentro del Estado y resulta que el territorio que le dieron es un territorio militarmente estratégico. Y no según mi opinión, según la opinión del Pentágono, o sea, de los militares estadounidenses, eh, porque se hizo un estudio en secreto, se desclasificó mucho después, inmediatamente después de la Guerra de los 6 días, que es cuando Israel se queda con Judea y Samaria, y Gaza, los militares gringos hicieron un estudio en el que concluyeron que sin Judea, Samaria y Gaza, el Estado de Israel sería destruido. ¿Ok? Son militarmente estratégicos. Entonces, lo que hicieron los gringos fue, después de que OLP Fatah fue destruida, derrotada, la revivieron con el proceso de Oslo y le dieron un territorio, porque los gringos son los que insistieron en que Israel participara en el proceso de Oslo. Y entonces con eso le dieron a OLP Fatah un territorio militarmente que ellos habían determinado era militarmente estratégico del Estado judío. Impresionante. Es impresionante. Es Esto impresionante. obviamente fue un ataque contra Israel. Entonces, lo que hay que entender es por qué la clase gobernante de Estados Unidos ataca a Israel. Porque es un ataque. Y las explicaciones que la gente da para tratar de zafarse de la interpretación del ataque toman, por ejemplo, la siguiente, te voy a decir cuáles son las estrategias que la gente usa para que se entienda que a fuerzas tiene que ser un ataque. Entonces la gente dice cosas como, no, pero yo creo que lo que pasó fue que los gobernantes gringos no sabían, no sabían que OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, ¿no? El grupo de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, no sabían que estaban mintiendo cuando dijeron que Que no iban iban a a... abandonar el terrorismo, ¿no? O sea, no entendieron, no sabían. Esta manera de argumentar requiere la premisa de que la gente que tiene más poder que nadie en toda la historia de este planeta, que es la clase, la élite de poder gringa, que son más tontos que tú y que yo, que son más tontos que una rata de laboratorio. O sea, ¿cómo es posible que no supieran eso? Pues lo sabía muchísima gente lo estuvo diciendo. Muchísima gente opinó que por supuesto que no había que creerle nada a OLP Fatah. Porque, ¿qué crees? OLP Fatah tenía una cosa que se llamaba el Plan de Fases, publicado en 1974, y el Plan de Fases de la OLP decía que participarían en negociaciones de forma hipócrita para obtener un territorio y desde ese territorio exterminar a los judíos israelíes. Y ese era un documento público. Entonces, como por... Claro que la inteligencia gringa conocía ese documento, por supuesto. Si lo estaban invocando gentes menos bien informadas que la inteligencia gringa, ¿no? Y además la constitución de Al-Fatah, el grupo de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, dice clarísimo que eh, no hay, que el único método para liberar Palestina, como ellos dicen, es la violencia armada.
La constitución de ellos lo dice, la violencia armada es el único método. O sea, no se puede liberar Palestina más que matando judíos, no hay otro método. Lo dicen en su constitución, ¿no? Pero, Y para ellos liberar Palestina, eso también lo dejan clarísimo en la constitución, es lo mismo que la abolición del Estado judío. Esos son sinónimos. Destruir en su totalidad el Estado judío y liberar Palestina son lo mismo. sinónimos para Al-Fatah, es exactamente lo mismo. Entonces, si tu propósito es la destrucción del Estado judío y el único método es la lucha armada, lo que estás diciendo es que tu propósito es matar judíos y a todos los judíos en Israel. Para eso eres, ¿no? Pero, Entonces, por un lado, la constitución de Al-Fatah dice, nuestro propósito es genocida, queremos matar a todos los judíos israelíes, por un lado, y por otro lado, su plan de fases dice, cualquier negociación en la que nosotros entremos es mentirosa y tiene como objetivo ganar tierra engañar, a cambio de, o sea, exacto, ganar queremos tierra para paz tener para tener una la posibilidad de posición desde seguir. la cual matar a todos los No. judíos. Pero no se supone, por ejemplo, que, o sea, que los acuerdos de Oslo se supone que la OLP enterraba las armas, o sea, no era eso a cambio y que reconocía al Estado palestino, al Estado No, pero no israelí. entregaba las armas. Al contrario, con el proceso de Oslo, OLP Fatah recibió más armas. Pero se supone que abandonaba el terrorismo como lucha Eso armada, ¿no? sí, Ah, la promesa era que, fíjate nada más cómo le dan a tole con el dedo al planeta entero. La afirmación era lo que tú dijiste, nada más, que va a abandonar el terrorismo, pero nada de que abandonan las armas. Al contrario, hubo un torrente de armas para estos terroristas como consecuencia de firmar el Tratado de Oslo. O sea, no nada más le dieron un premio Nobel de la Paz a Arafat, que ya fue bastante, sino que además les empezaron a enviar armas ya oficial y pública y legalmente a estos terroristas, porque se supone que como habían firmado esta paz, ahora eran responsables y ahora les podías dar armas. Entonces, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, les envió un torrente de armas y además entrenamiento. Entrenaron a los terroristas de OLP Fatah, todo esto públicamente porque se suponía que como estaban firmando la paz, ahora eran los buenos, y la narrativa era, bueno, es que les tenemos que dar armas y entrenamiento porque ellos, ahora ellos van a combatir el terrorismo. Entonces, eh, se suponía que ellos, pues para combatir a los terroristas, ¿no? Que se suponía que no eran ellos, necesitaban esas armas y ese entrenamiento para proteger la paz. Eso fue lo que le dijeron a la gente. ¿sabes lo que más miedo da de esto? Y me estoy saliendo del tema, pero es que eso justo es lo que estamos viendo que está pasando con Hamas. O sea, parece que Claro, repetimos el mismo Es que mira, si la gente está dormida, les puedes vender el mismo cuento 1 millón de veces. De hecho, este es el mismo cuento. Digo, ¿para qué te esfuerzas en crear toda una estructura y tecnología social y narrativas nuevas? Si la gente sigue dormida, puedes reciclar la que usaste la vez pasada. Aquí el proceso de Oslo es la misma estructura que usaron en la Segunda Guerra Mundial. Los mismos gringos. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes gringos y británicos y franceses, que todos eran pronazis, hicieron esta finta del apaciguamiento. Entonces, cuando tú fuiste a la escuela, te explicaron que en la antesala de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo que se llama el periodo del apaciguamiento, en el cual los gobernantes occidentales cometieron el error estratégico de darle a Hitler todo lo que quería Hitler, pensando que si le daban a Hitler todo lo que quería, eso lo iba a saciar, ¿no? Iba a dejar de hacer berrinches y entonces ya no iba a haber una guerra, ¿no? Ya se iba a calmar, se iba a apaciguar. Esa es la interpretación que te dan en la escuela. Bueno, es la misma interpretación, pero ellos no estaban haciendo nada de eso, no estaban apaciguando a Hitler, lo estaban promocionando, porque estos gobernantes occidentales eran eugenistas. Esto ya está muy bien documentado. Y el eugenismo es el movimiento que parió al nazismo alemán. O sea, tenían la misma ideología de Adolfo Hitler, lo estaban impulsando, le estaban regalando Europa
para que no tuviera que conquistarla, porque estaban protegiendo el nazismo, ¿ok? Eso es lo que estaban haciendo. El proceso de Oslo es la misma gata revolcada. Le dijeron a la gente, a estos terroristas antisemitas que prometen exterminar al pueblo judío, mira, los vamos a apaciguar, los vamos a calmar, les vamos a dar un pedazo del Estado judío y ellos con eso ya van a quedar Tranquilo. saciados y van a abandonar el terrorismo y vamos a poder vivir todos en paz. Entonces, tranqui, mira, vamos a meter a estos terroristas antisemitas al Estado judío, les vamos a dar un territorio militarmente estratégico lleno de árabes musulmanes que ellos ahora van a gobernar y les vamos a dar armas y entrenamiento para que ellos ahora custodien que no haya terrorismo. Eso fue lo La- que le vendieron a los judíos israelíes. ¿Las armas de dónde venían? ¿De Estados Unidos o de todo el mundo? Claro, ¿De las armas Europa? eran de la CIA. La CIA los armó. Después del proceso de Oslo, la CIA los armó y los entrenó. Sí, señor. Brutal. Brutal. Sí, señor. Se parece un Y poco. fue y en más de una etapa. Entonces hubo una etapa inicial y luego otra hubo otra después del acuerdo del Río Guay. En fin, todo esto se hizo en público porque, a ver, la narrativa oficial era que OLP Fatah ahora era kosher, era el socio de la paz. Le dieron un premio Nobel de la Paz a Yasser Arafat, ¿ok? Entonces había todo un teatro narrativo oficial que volvía kosher ya a la OLP. Entonces la CIA abiertamente le podía dar armas y entrenamiento a OLP Fatah. Así es como funciona esta administración de la realidad. Por eso lo que nosotros hacemos, el esfuerzo de divulgación que yo dirijo se llama The Management of Reality, la administración de la realidad, porque esto es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando cómo nos inventan estas Historias narrativas, locas que exacto, no y tienen ni pie ni nos cabeza hacen habitar una realidad falsa. y Exacto. Y luego entonces, no la vuelven a repetir y no la volvemos a tragar otra vez y no la claro, vuelven a porque repetir y ahora como controlan siguen. el sistema educativo, la siguiente generación nunca aprende nada de lo que pasó en la generación anterior. Si la generación actual pudiera aprender algo de lo que pasó en la generación anterior, ninguno de ellos sería antisemita. Entenderían, todos los occidentales entenderían que los antisemitas los estuvieron matando y esclavizando en la generación anterior. O sea, si tú fuiste a la escuela y una persona que realmente te quiere proteger fue tu profesor sobre la Segunda Guerra Mundial, lo primero que te va a tratar de enseñar es, mira, los antisemitas son un peligro para todos, ¿ok? Cierto, en la Segunda Guerra Mundial mataron entre 5 y 6 millones de judíos y hubo un proceso de exterminio muy escandaloso y horroroso y está bien que nos escandalicemos con eso y todo eso, pero ponle atención a todo el contexto, porque además de entre 5 y 6 millones de judíos que mataron los antisemitas, mataron más de 64 millones de no judíos. Esto me parece brutal. Esto solo Los lo sabía mataron los Rasputin. mismos antisemitas, no eran judíos. Y a cientos de millones de no judíos los esclavizaron. Los mismos antisemitas, los mismos. Entonces, esto es lo primero que una educación occidental que está tratando de proteger a los occidentales dejaría Debería. clarísimo. Pero es obvio que nuestra educación no hace eso, porque la gente otra vez se está dejando seducir al antisemitismo y la consecuencia va a ser que los van a matar y los van a esclavizar otra vez. ¿Ves? No aprendieron nada. Entonces, y tú vas a la escuela y sobre el periodo del apaciguamiento, te explican eso, te dicen que los gobernantes occidentales supuestamente no entendieron a Hitler y eran muy inocentes y eran muy cobardes y amaban la paz y etcétera. Y entonces, y por todas esas razones no se atrevieron a enfrentarse a Hitler, etcétera. Y por eso le daban a Hitler todo lo que quería, cada vez que hacía un berrinche le daban lo que quería. Y entonces, pues, sin querer, le dieron toda Europa a Hitler. No, 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 no. Como eso no es lo que pasó, pero si eso es lo que te enseñan en la escuela, pues ya no aprendiste la lección histórica. Y entonces la siguiente vez Otra vez que, caemos. que Otra vez. disfrazan un proceso de promoción de antisemitas como el apaciguamiento de gente con la que supuestamente se puede razonar, ¿no? En la siguiente vez que te venden esa narrativa, pues no te das cuenta porque no te explicaron lo que había pasado la vez anterior.
De todas formas, Francisco, el antisemitismo, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Ahora mismo creo que es el peor del mundo. O sea, nunca en la historia hemos tenido tanto antisemitismo y con tanta globalización como estamos viviendo ahora. O sea, que No, no, esa es una ilusión. No, no, el antisemitismo es mucho menos fuerte de lo que parece. Los sí, medios nos están tratando sí, los medios nos están tratando de convencer de que el antisemitismo es mucho peor de lo que parece. No digo que esté bien, no digo que estemos en una situación cómoda, no estoy afirmando eso, pero es mucho, mucho lo que se hace en el sistema de medios para convencernos de que ya todo el mundo odia a los judíos. ¿Por qué? Porque si la gente piensa eso, entonces va a tratar de unirse a lo que sienten que se ha vuelto una mayoría aplastante, ¿ves? La gente reacciona siempre así a la percepción de una mayoría aplastante. Entonces están tratando de generar la impresión de esa supuesta mayoría aplastante para que tú abandones la defensa de los judíos pensando que pues ya no hay nada que hacer, ya todo el mundo es un antisemita, ¿ves? Eso es lo que están tratando de hacer. Pero no es cierto, hay muchísimo apoyo a los judíos en Occidente, son muchísimos los sionistas cristianos que valientemente están defendiendo al pueblo de Israel y al Estado de Israel. Y podemos ser muchos más, porque mucho del antisemitismo es débil y delgado. Lo que pasa es que nos están administrando la realidad para que pensemos que ya no hay nada que hacer y nos demos por vencidos. Eso es lo que están tratando de hacer. Pero no es cierto. Claro que todavía podemos ganar. Occidente está en juego. Yo creo que vamos a ganar si logramos despertar a un número suficiente de occidentales y lo podemos hacer. Tenemos las tecnologías para hacerlo y tenemos la verdad de nuestro lado. Entonces, no piensen que el antisemitismo está tan mal como les están haciendo querer creer. No es a mí lo cierto. que Hay mucha gente de nuestro lado. lo que me da la sensación es que el problema es tan complejo que nadie quiere hacer el esfuerzo de entenderlo y se quedan con una visión superficial y simplista de la historia, sobre todo Bueno, occidentales, ¿vale? O sea, gente que está en Europa, europeos, porque los que estamos aquí en Israel lo vemos de otra manera. Sabes quién es Mahmoud Abbas, sabes quién es Hamas, quién es Hezbollah. Allí suena todo como un batiburrillo de nombres que no sabes quiénes son y todo el mundo se queda, bueno, se están peleando desde por siempre y siempre eso, han estado peleando y se van a seguir peleando, ¿no? sí, por eso es muy importante entender cómo funciona la administración de la realidad, porque esto no se puede exagerar, o sea, esto es lo más importante. Los gobernantes occidentales no son nuestros aliados. Ellos están del lado del antisemitismo. Ellos están del lado del yihadismo. Esto es lo que hay que entender. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del proceso de Oslo, que fue un proceso diplomático inventado por los presidentes gringos, administrándonos la realidad para que pareciera un proceso de paz, cuando en realidad es un proceso de guerra. Estos son gobernantes orwellianos, totalitarios, que nos están volteando de cabeza los significados de las palabras para engañarnos, ¿ok? Entonces eso lo hicieron los presidentes gringos y nos están administrando la realidad. Y entonces tenemos que entender, esto es lo más importante que tenemos que entender, porque si no entendemos eso no podemos entender nada, nada, y nos volvemos a resbalar a las narrativas que esta gente que nos quiere destruir está todo el tiempo vendiéndonos, ¿no? Entonces yo te hago, fíjate, yo le hago a la gente para encuerar el sistema, para que la gente de golpe pueda ver la estructura del sistema, con respecto al proceso de Oslo, porque es el tema de hoy. Yo les hago siempre dos preguntas capciosas, ¿no? Les digo, a ver, bueno, primero les doy un dato histórico. Les digo, mira, cuando se aprobó el proceso de Oslo, se aprobó con el margen de un voto en la Knesset, en el Parlamento israelí. Este es un dato muy importante. Oslo II, firmado en 1995, tuvo un margen a favor en la Knesset, Parlamento israelí, de un voto. Un voto. Voy a explicar con mucho cuidado lo que significa esto. Si un solo de esos votos a favor de Oslo II en 1995 hubiera cambiado y se hubiera vuelto un voto en contra, nada más uno, cualquiera de esos, el acuerdo de Oslo no se aprueba.
¿Ok? ¿Ok? Un voto. Es muy importante, que no se te olvide esto nunca. Y platícaselo a todo mundo. El acuerdo de Oslo II en 1995 se aprobó con un margen a favor de un voto. Ahora, después de platicar ese dato histórico, viene la pregunta. Fíjate nada más la pregunta. Si el proceso de Oslo hubiera sido para meter a los nazis alemanes a los territorios militarmente estratégicos de Judea, Samaria y Gaza y darles a los nazis alemanes soberanía sobre los árabes que viven en esos territorios militarmente estratégicos, ¿tú crees que se habría aprobado el acuerdo de Oslo en la Knesset? Seguro que no. Seguro que no, porque lo único que tenemos que cambiar es un voto. Y si alguien dice que el proceso de Oslo es para meter a los nazis alemanes, digo, yo creo que todos los votos hubieran sido en contra, pero lo único que tenemos que cambiar es un voto. Entonces, sabemos que si a los judíos israelíes les hubieran dicho, miren, el proceso de Oslo es para meter a los nazis alemanes a Judea, Samaria y Gaza, no se hubiera aprobado. Es obvio. ¿Por qué? Porque el Estado judío fue creado para proteger a los judíos, al pueblo judío de los exterminios. Entonces no puede haber mayor absurdo imaginable Meter a que los darle un nazis de nuevo. territorio militarmente estratégico del Estado judío a los nazis alemanes. Entonces, ningún parlamentario israelí en la Knesset se hubiera Hubiese- atrevido a votar a favor del acuerdo de Oslo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo puras cosas obvias, pero es importante decirlas. Ahorita vas a ver por qué. Ahora, te voy a hacer una pregunta distinta, pero con la misma estructura. Si cuando se armó el proceso de Oslo, lo que le dijeron a los judíos israelíes hubiese sido, oigan, judíos israelíes, lo que vamos a hacer con el proceso de Oslo es que vamos a meter a Judea, Samaria y Gaza a territorio militarmente estratégico del Estado judío, a los ayatolás iraníes. ¿Tú crees que se hubiera aprobado el Tratado de Oslo? No, tampoco. Sabemos que no. Nuevamente, porque lo único que tenemos que cambiar es un voto. Yo creo que se hubieran cambiado todos. Yo creo que ningún parlamentario israelí se hubiera atrevido a votar a favor del proceso de Oslo, del acuerdo de Oslo, si la narrativa pública de ese acuerdo hubiese sido vamos a meter a Irán, a Judea, Samaria y Gaza. ¿Por qué? Otra vez, porque Irán promete repetir Shoah en el Estado de Israel. Lo prometen públicamente cada mes. Para eso fue creado el Estado iraní. Así fue como lo anunciaron cuando inició el régimen. Dijeron, vamos a destruir a la entidad sionista y esta es la misión del Estado de Irán. Bueno, entonces, si el Estado, dado que el Estado de Israel fue creado explícitamente para proteger a los pueblos judíos de los exterminios, para eso es un absurdo igualmente grande que meter a los nazis alemanes, meter a los ayatolás iraníes a Judea, Samaria y Gaza. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, Entonces, sí. todos los votos en la Knesset hubieran sido en contra, pero nada más tenemos que cambiar uno. Entonces, estamos totalmente seguros que si a los judíos israelíes, todo esto es obvio, pero hay que decirlo, si a los judíos israelíes les hubieran dicho, vamos a meter a Irán, a Judea y Samaria y Gaza, el proceso de Oslo no camina. Si les hubieran dicho, vamos a meter a los nazis alemanes, el proceso de Oslo no camina. Ahora, ¿por qué preparo todo esto? Porque de hecho, esto es lo que hicieron. Entonces, Al-Fatah, el órgano de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, es una creación de Haj Amin al-Husseini. ¿Ok? Haj Amin al-Husseini es el muftí de Jerusalén y el padre fundador del movimiento árabe palestino. ¿Ok? Y Husseini, después de la Segunda Guerra Mundial, apadrinó a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas y les ayudó a crear Al-Fatah, el grupo terrorista Al-Fatah, que es el ejecutivo de la OLP. ¿Ok? Es el que toma las decisiones en la OLP. Yo por eso siempre digo OLP-Fatah. Entonces, ¿qué es la autoridad palestina?
es Al-Fatah, ¿ok? El proceso de Oslo lo que hizo fue meter a Al-Fatah, a OLP Fatah, a Judea, Samaria y Gaza y le cambió el nombre a Autoridad Palestina, pero son los mismos, ¿ok? Entonces, Al-Fatah es creación de Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino. Y Haj Amin al-Husseini, durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los altos exterminadores del pueblo judío europeo. Fue uno de los altos exterminadores de Adolfo Hitler. Según lo que estableció el Tribunal de Guerra de Nuremberg, con el testimonio del segundo de a bordo del brazo derecho de Adolfo Eichmann, Dieter Wislicenny, ¿ok? Dieter Wislicenny, brazo derecho de Adolfo Eichmann. Adolfo Eichmann es el reconocido director del sistema de campos de muerte, ¿ok? Wislicenny testificó en el Tribunal de Nuremberg que Eichmann y Husseini habían administrado todo el sistema de campos de muerte juntos, ¿ok? Husseini fue coadministrador del sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo en la Shoah o el Holocausto. Y ese señor, y eso está narrado y documentado en el tomo 1 del colapso de Occidente, de eso versa el tomo 1 del colapso de Occidente. Eh, Ese señor es el creador de Al-Fatah, de la organización que los gringos metieron a Israel con el proceso de Oslo. Entonces, lo callaron. Hubo un silencio de ultratumba sobre Husseini durante décadas para poder hacer esto. La última biografía de Husseini se escribió en 67 y después de eso nadie lo mencionó durante décadas, ni en los trabajos académicos ni en los medios. Todo el mundo se olvidó de Husseini y a los judíos israelíes, cuando se armó el proceso de Oslo, no les dijeron, oigan, vamos a meter a Judea, Samaria y Gaza, que son territorios militarmente estratégicos del Estado judío, a un al grupo Gran creado Mufti, por por el el Gran Mufti. exterminador nazi del pueblo judío europeo, ¿eh? Y, No, no y, les dijeron y, eso. y, Francisco, o sea, ¿fue el Mufti también el que convenció a Hitler de matar a los judíos? Porque Hitler quería en Sí, principio mandarlos según allí a el, Israel. sí, Y según el testimonio, sí, porque los nazis tenían varias ideas de expulsarlos a distintos lugares y antes de que se decidieran por el exterminio total, andaban circulando varios planes entre los nazis de a dónde expulsar a muchísimos judíos y un lugar que les parecía que podía funcionar era expulsarlos al mandato británico de Palestina, ¿no? Bueno, pues ya que se vayan a su país y que no estén en Alemania ni en ningún lugar gobernado por nosotros. Era la idea de muchos nazis, hasta mero arriba. Entonces, y Husseini les dijo, no, 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 a Palestina no los van a mandar, lo que vamos a hacer es que los vamos a matar a todos. Y esto también según el testimonio de Dieter Wislicenny. Entonces, esto no se lo explicaron a los judíos israelíes, no pero, se los explicaron. Se impuso, escucha esto, se impuso un silencio total sobre esto. De esto tengo la mejor evidencia posible porque yo empecé mi carrera académica como experto en conflicto étnico. ¿Ok? Y yo estaba en una posición privilegiada. Yo me saqué un doctorado en antropología de UCLA, escribiendo una tesis sobre el origen del racismo y del conflicto étnico, ¿ok? No sobre el conflicto árabe-israelí, es una tesis general sobre el tema, sobre la psicología de ese tema. Y entonces, sobre los méritos de esa teoría, me contrataron en la Universidad de Pensilvania, en el Departamento de Psicología, para que yo enseñara psicología del conflicto étnico y me dieron plaza en un centro de investigación que era un proyecto conjunto de politología y psicología para estudiar conflicto étnico. Se llamaba el Centro Solomon Asch para Estudio del Conflicto Etnopolítico, se llamaba. Y ahí el tema más importante de ese centro de investigación era el proceso de Oslo. Era el conflicto árabe-israelí y el proceso de Oslo. Era OLP Fatah, era el centro de era el mero tema de estos investigadores. Entonces, y la Universidad de Pensilvania es de la Ivy League, se supone que es una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Entonces yo estaba, o sea, si había un ser humano en el planeta que tenía que haber oído hablar de Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, pues esa persona era yo. Y sin embargo,
Nunca, nadie, jamás me mencionó a Haj Amin al-Husseini. Yo no me enteré de este señor hasta que no me puse yo por cuenta propia a investigar la historia del El conflicto conflicto. árabe-israelí porque me interesó, me interesó. Entonces me puse a investigarlo y ¿qué crees? Inmediatamente en la biblioteca, en 2 semanas de investigar la historia del movimiento árabe palestino, me topo con todo esto que nadie mencionaba. Y cuando a mí se me ocurrió decirlo en un artículo, porque dije, Alguien tiene que mencionar a este señor", entonces escribí un artículo documentando toda la historia del movimiento árabe palestino y la Universidad de Pensilvania me despidió y me dijeron clarísimo, ¿eh? Es increíble la transparencia con la que me lo dijeron, porque yo les dije, a ver, cuates, porque primero me presionaban, antes de correrme me decían, no, no se puede decir esto. Y yo les decía, ¿de qué hablas? ¿Cómo que no se puede decir esto? Yo soy un experto en conflicto étnico, me contrataste para investigar conflicto étnico, estoy escribiendo sobre la historia de un conflicto étnico. ¿Qué es lo que no se puede decir? Les dije, a ver, si dije una mentira, me la documentas. Documéntame que dije una mentira y mañana me retracto. ¿Cuál es el problema? Me retracto mañana. Me dijeron, tu documentación es impecable, ese no es el problema. Lo que pasa es que esto no se puede decir, y escucha esto, me dijeron, esto no se puede decir porque podría dañar el proceso de Oslo. ¿Cómo ves? Así tal cual me lo dijeron. Increíble, increíble, parece increíble. Parece mentira, parece ciencia ficción. Si no fuera verdad, no me lo creería. No sé cómo decirlo. Pero Si no me Francisco, hubiera sucedido a mí, no sé si yo lo hubiera creído también. O sea, la verdad, o sea, sí, es tremendo. Pero una vez que empiezas a investigar toda la historia de lo que no te contaron, entonces tiene perfecto sentido que me despidan, porque estás alzando la voz. imagínate, yo estaba en un centro de investigación enfocado sobre el proceso de Oslo, en la Universidad de Pensilvania, uno de los máximos centros de autoridad intelectual en el mundo. Entonces, y yo era un profesor ya reconocido por mi trabajo sobre sobre el tema del conflicto étnico. Entonces, si yo me ponía a decir estas cosas, a documentar estos hechos históricos sobre el movimiento árabe palestino, pues entonces y a todo mundo le iba a quedar claro que el proceso de Oslo era un ataque nazi contra Israel. Toda la estructura del sistema iba a quedar expuesta. Entonces, desde ese punto de vista se vuelve obvio que me tenían que despedir, pero para poderlo entender tienes que empezar a armar un modelo distinto del sistema en el que estamos, que no se parece tanto a la narrativa oficial con la que Sa- nos educaron. ¿Sabes lo que me cuesta trabajo en todo esto que estás contando? O sea, pensar que toda la Knesset, es decir, que una mayoría simple, breve, pero mayoría, no fuera capaz, o sea, todos esos miembros de la Knesset, esa mayoría que votó a favor del acuerdo de Oslo, no tenía conocimiento de esto o le habían administrado tanto la realidad como para llegar a una votación que hacía daño al Estado de Israel. O Mira, creían realmente te voy a que decir iba a cuál es mi funcionar. hipótesis sobre eso. Te voy a decir cuál es mi hipótesis sobre eso, pero la voy a diferir un poquito. Quiero primero pasar al segundo ejemplo que te di, porque es Ok, igual de poderoso. Entonces, el otro experimento mental que hicimos fue, ¿tú crees que la Knesset aprobaría el acuerdo de Oslo si lo que le presentaban a los israelíes era que iban a meter a Irán, a Judea, Samaria y Gaza? Y la respuesta fue no. Obviamente no. Todos los votos hubieran sido en contra y nada más teníamos que cambiar uno. Entonces, obviamente no se hubiera aprobado. Bueno, la otra cosa que nos ocultaron cuando se aprobó el proceso de Oslo es que OLP Fatah es la creadora de Irán. ¿Ok? Esa fue la otra cosa que nos ocultaron. Porque la gente es tan inocente, y esto es muy importante recalcarlo, porque la gente es tan inocente, lo he visto 1 millón de veces. Les explicas esto del origen de OLP Fatah en la solución final nazi, ¿no? Se los documentas, se los presentas, y lo primero que te dicen es impresionante. Bueno, pero ya pasaron algunos años, igual y ya no son tan nazis. Eso me contestan, ¿no? Entonces dices, bueno, la gente de plano tiene un sistema inmune
Quiere que las ideológico cosas muy funcionen débil. bien, que funcionen bien. O sea, que todo el mundo quiere. Pero ese es un sistema inmune ideológico muy débil. O sea, lo que es adaptativo para la gente que quiere ser libre es suponer que una vez un nazi, siempre un nazi. No le quieres dar el beneficio de la duda a un nazi. Eso lo único que hace es ponerte en una posición muy vulnerable. Peligro, Tú lo que claro. debes de suponer es que si alguien fue un nazi, sigue siendo un nazi, porque lo primero que tú tienes que hacer es ponerte a ti mismo a salvo. Entonces, si una persona, si tú tienes documentado que una persona o una institución en un momento pasado tenía una ideología de exterminar a todos los que no estaban de acuerdo con ellos, lo último que debes de hacer es suponer que porque pasó algo de tiempo, ya seguramente son buena onda. Como, ¿por qué habrías de hacer eso? Eso no es adaptativo para ti, eso es adaptativo para ellos. Eso te pone a ti en una posición vulnerable que les permite a ellos hacerte Atacar. mierda a ti. Ah, ¿No? Entonces, sí, ¿por qué adoptarías una manera de pensar que le da una ventaja a la gente más peligrosa del mundo? Es increíble, pero la gente hace eso. La gente me dice, bueno, pero ya pasaron muchos años, seguro Lepe Fatah ya no está. Es increíble. Pero como sucede, como la gente sí razona de esta forma, es importante recalcar lo que pasó con Irán, porque la revolución islámica en Irán sucedió en 1979, sí, ¿ok? Entonces, ya son muchos años después de la creación de Al-Fatah. Al-Fatah fue creada en los 50, ¿ok? Entonces, y lo que es históricamente cierto y que no nos contaron cuando se armó el proceso de Oslo, es que Al-Fatah o LP Fatah en los 70, cuando todavía estaban en Líbano, antes de que Menachem Begin los destruyera, ¿ok? En los 70, en sus bases de Líbano estuvieron entrenando y armando a las guerrillas de Ayatollah Khomeini que pelearon la revolución islámica en Irán en 1979 y pusieron a Khomeini en el poder en Teherán. Esas las entrenaron y las armaron los terroristas árabes palestinos de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas de OLP Fatah en Líbano, ¿ok? Entonces, y lo más increíble de esto, ahorita vamos a llegar al tema de la Knesset, lo más increíble de esto, desde cierto punto de vista, es que el papel líder de OLP Fatah en la revolución islámica iraní lo explicó el New York Times. No es que yo haya ido a sacar un dato que se reportó en un canal poco fiable de las conversaciones entre los árabes. No, esto se reportó en New York Times, inclusive en un artículo de portada del New York Times en el periodo 1979-80. Lo explicaron todo, explicaron cómo OLP Fatah había armado y entrenado a las guerrillas de Khomeini, cómo los primeros dignatarios en llegar a Teherán para celebrar la revolución islámica con Khomeini habían sido Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y sus cuates, porque Khomeini envió un avión para irlos a recoger. A Yasser Arafat lo recibieron como si fuera el Mahdi, el equivalente del Mesías en la religión musulmana, porque todo mundo sabía que él había hecho la revolución islámica de Irán y inmediatamente los terroristas de OLP Fatah se pusieron a ayudar a Khomeini a desarrollar sus instituciones terroristas. Sabama, que es la policía interna que reprime a la población iraní, y la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que exporta terrorismo a todo el mundo y que creó a Hezbollah. ¿Ok? Todo eso lo hizo OLP Fatah. Pero, ¿qué crees? Un par de años después de la Revolución Islámica, no se volvió a mencionar la relación entre OLP Fatah e Irán y no se volvió a mencionar lo que había hecho LP Fatah para crear el régimen yihadista iraní, y ni en los trabajos académicos ni en los medios, esto yo lo tengo muy bien documentado, silencio repentino total, y en unos cuantos años ya nadie se acordaba, ya nadie se acordaba. Yo viví la revolución islámica, yo no me acordaba de esto. Yo hice un viaje a Israel hace años a dar conferencias sobre este tema, la relación entre OLP Fatah e Irán, a los, en mi público había solamente profesionales
de la defensa de Israel, de los grupitos de lo que llaman la derecha en Israel. Este, eh, esos eran la gente que estaba sentada, eran unas conferencias muy chiquitas. Era lo único que había, puros líderes de los grupitos de la derecha israelí que son ultrapatriotas y que están obsesionados con los temas de Irán y de OLP Fatah y que los consideran los peores enemigos de Israel. Bueno, ninguno de ellos se acordaba de estos. Todos veían lo que yo les presentaba con la quijada en el suelo. Nadie se acordaba que OLP Fatah había creado a Irán. Entonces, tú me preguntas de los representantes de los israelíes en la Knesset. Yo creo que la gran mayoría de ellos, cuando votaron, ya no se acordaban de esto. Y nadie en los medios israelíes, ni en el gobierno israelí, ni en ningún lado les presentó el contexto. Ahora, es posible que algunos sí lo supieran y algunos de ellos quizás votaron en contra, otros quizá dieron un voto traidor a favor. Digo, cada individuo no, yo no puedo explicar a cada individuo, pero sin lugar a dudas, había un buen número de parlamentarios que no tenían idea, porque porque yo pude constatar que los defensores profesionales de Israel, la gente que debería de haber estado más informada sobre esto, años después, seguías sin recordar nada de esto. No, no sé. Primera plana del New York Times, ahí se explicó. Bueno, entonces, tenemos dos ejemplos dramáticos, cada uno por sí solo suficiente para descarrilar por completo el proceso de Oslo. Por lo tanto, tenía que mantenerse un silencio total en los espacios de creación de significados y de representación de realidad en los grandes medios y en las universidades. Tenía que mantenerse un silencio total sobre estos dos temas. Y lo hicieron. Se Lo mantuvo. O hicieron. sea, que Se es que, aprobó es el que Tratado de Oslo. son capaces de controlar realmente Ahí está la al mundo demostración. entero. O sea, son capaces de Ahí está la controlar al mundo demostración. entero. Y cuando yo quise dar a conocer el tema de Husseini, me echaron de la Universidad de Pensilvania, porque esto no se puede decir, está prohibido. Entonces, ¿qué es el proceso de Oslo? Es un ataque genocida Así es. contra los judíos israelíes. El genocidio ya empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre es una consecuencia del proceso de Oslo. ¿Por ¿Por qué? qué? Esta era una de las preguntas que tenía. O sea, Sí, ¿cómo se exacto. conecta? ¿Cómo se Ok, conecta? Pero entonces, antes, Francisco, me gustaría, aparca esto un segundo y quisiera hacerte otra pregunta, que es, venga. ¿cómo sería el mundo si esa votación hubiese fallado? Es decir, si el acuerdo de Oslo no, ¿cómo sería el Estado Ah, de Israel bueno, ahora? entonces, eso está muy fácil. Si el acuerdo de Oslo no se aprueba, los terroristas de OLP Fatah no entran a Judea, Samaria y Gaza. ¿Por qué vas a dejar entrar a territorio militarmente estratégico del Estado judío a una organización terrorista antisemita genocida que ya derrotaste? O sea, que No tiene ningún sentido. habría muchísima más paz y seríamos mucho más prósperos ahora mismo. Estaríamos mucho más tranquilos Claro, si no, a en ver, Israel. la consecuencia inmediata de meter a OLP Fatah a Israel, a los territorios de Judea, Samaria y Gaza, fue que se quintuplicó el terrorismo contra los israelíes. Entonces, de entrada, si no se hubiese aprobado el acuerdo de Oslo, no hubieran entrado, no se hubiera quintuplicado el terrorismo. De entrada. Y la segunda consecuencia muy importante de permitir la entrada de OLP Fatah fue la segunda intifada, que duró varios años. La segunda intifada fue un gran ataque terrorista, fue una guerra terrorista de Al-Fatah contra el Estado de Israel, atacando civiles israelíes, gente que estaba en la pizzería, en el mercado, en el autobús, mujeres, niños, hombres, bebés, todo. Entonces, eso no hubiera sucedido. Y esa segunda intifada es la que, desde donde podemos hacer el pivote para la pregunta que me hiciste. Entonces, me preguntaste, ¿por qué podemos decir que el 7 de octubre es una consecuencia del Tratado de Oslo? Porque tiene la misma, es una repetición de la estructura que produjo Oslo, con los mismos participantes. Entonces, tienes en el año 2000
al primer ministro Ehud Barak que le ofrece a OLP Fatah todo lo que supuestamente están pidiendo. Absolutamente todo. ¿Ok? La oferta que le hicieron a Yasser Arafat en 2000 era el 100% de Gaza, del 95 al 97, perdón, del 90 al 95% de Judea y Samaria, y los asentamientos que había judíos los iban a quitar, iban a hacer un land swap, ¿ok? Les iban a dar un territorio Judenrein, libre de judíos, en Judea y Samaria, y su capital en Jerusalén Oriental. Todo eso les iban a dar, todo lo que se supone que estaban pidiendo. Y Arafat dijo que no y lanzó la segunda intifada. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que no? Porque el objetivo no era un Estado, no querían un Estado, eso nunca era el punto, como lo explica el plan de fases de 1974 de OLP Fatah. Las negociaciones eran para obtener una posición estratégica desde la cual atacar a los judíos, ¿ok? Entonces, si Arafat aceptaba el Estado que le estaban ofreciendo, se acababa la narrativa de la ocupación. Ya tienen su estado, ya no pueden decir que están ocupados, ya no pueden decir que se están defendiendo, que están liberando, que están bla, 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 nada. Y ya no pueden estar entrando a Israel para sus chambas como estaban haciendo antes, etcétera, etcétera. Pues ya es un estado propio, ¿no? Entonces, todo el argumento de estamos liberando a un pueblo oprimido, de un territorio ocupado, etcétera, etcétera, se le iba a acabar y entonces se acababa la justificación para seguir matando judíos. Por eso tenía que rechazar la oferta, porque no se trataba de un Estado, se trataba de mantener viva la narrativa de nosotros estamos oprimidos y ocupados y nos vamos a defender. Entonces rechaza la oferta, lanza la segunda intifada, que duró varios años, fue muy sangrienta y se hizo en coordinación con Irán, por supuesto. Eh, y tenemos ahí la demostración del juego, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Gaza? En 2005, el Estado de Israel hizo algo todavía más radical que la oferta que le hizo Barak a Yasser Arafat. En 2005, Ariel Sharon dijo, no vamos a negociar, se los vamos a regalar, ¿ok? Entonces, no les dio la opción de decir que no, no fue una propuesta, fue unilateral. Entonces, por eso se llama el desalojo unilateral, porque no le preguntaron a los árabes palestinos, simplemente les dijeron, ahí está. Y entonces el Estado de Israel entró a Gaza, las fuerzas de defensa israelí sacaron a la fuerza a los judíos que ahí vivían y le regalaron Gaza, sin pedir nada a cambio, a OLP Fatah. ¿Con ¿Ok? qué intención? ¿Con qué intención? O sea, Entonces, la ok, narrativa oficial fue que, pero recuerda que la pregunta que estoy contestando es, ¿por qué el 7 de octubre es una consecuencia del Tratado de Oslo? Y ya me di cuenta que te interesó otra pregunta, pero perdona, perdona. déjame Cierra, sí, perdona, contestar perdona. primero, Sigue. si Sí, no nos volvemos, nos hacemos bolas. sí. Entonces, Ariel Sharon le regala Gaza a OLP Fatah con la narrativa oficial de que vamos a permitir que los árabes palestinos se autogobiernen y que vean que nosotros sí queremos la paz y bla, bla, bla. Y el mundo va a ver que nosotros somos buena onda, bla, bla, bla. Lo que siempre le venden a los inocentes judíos. Y lo que hizo, a ver, entonces OLP Fatah ya tenía un Estado palestino, era Gaza, ¿ves? Y entonces ahí regresó el problema que hubiera tenido Yasser Arafat si hubiese aceptado la oferta de Barak, que ya no puedes decir que hay una ocupación, ¿ves? Es un problemón, porque ellos tenían que decir que había una ocupación para justificar sus ataques. Entonces, al no tener más opción más que recibir Gaza, porque no le preguntaron, ¿no? Arafat tenía el problema ahora de que no podía decir que estaba ocupado, y entonces lo que hizo fue darle ese territorio a Hamás, porque la narrativa oficial era que Hamás no era el socio de la paz, ellos sí eran malos.
ellos sí eran yihadistas, ellos sí eran terroristas, ellos sí eran genocidas, etcétera, etcétera. Entonces, y se suponía que eran los rivales de OLP Fatah, ¿no? Entonces, lo que hicieron en 2007 OLP Fatah y Hamas fue fingir que tenían una supuesta guerra. Obviamente estaban disparando al aire, no se murió prácticamente nadie. Seguramente se ayudaron a ejecutar disidentes cada uno para el bando contrario, ¿no? Oye, yo tengo a este fulano que me está dando lata, ven y mátalo y vamos a decir que fue parte de nuestra guerra, ¿no? Y yo también voy y mato a los que te están dando lata en tu grupo y decimos que el tiroteo fue parte de nuestra guerra, ¿no? Eso fue lo que hicieron porque, te lo juro, se murieron como 4 o 5, nada más. Eso Pero lo es. llamaron una guerra entre Al-Fatah y Hamas, que era obvio que Hamas no podía ganar porque la razón de soldados la ratio de soldados de Al-Fatah a Hamas era 11-1. Hamas en ese momento histórico casi no tenía armas y Al-Fatah tenía fortificaciones impregnables en Gaza, o sea, no había manera. Pero, y de hecho había un periodista del Daily Telegraph que estaba ahí sobre el sitio, entrevistó a los soldados de Al-Fatah y los soldados de Al-Fatah le dijeron, nos dieron órdenes de no defender nuestras posiciones. Es el único periodista que lo reportó. Pero eso fue lo que le dijeron, nos dijeron, y es perfectamente consistente con lo que pasó, porque no había manera de que jamás ganara esa pelea. Entonces, ¿qué realmente hizo LP Fatah? Le regaló Gaza a Hamas. ¿Por qué? Porque si desde Gaza jamás atacaba a los israelíes, la narrativa sí aguantaba eso porque con Hamas no se estaba negociando la paz, se estaba negociando con OLP Fatah. Entonces, para deshacerse del problema en que lo pusieron a Arafat cuando le regalan Gaza, él lo que hace es, le avienta Gaza a Hamas, se regresa a Judea y Samaria, que siguen ocupados, ¿no? Entonces, él ahí, supuestamente ocupados, entonces él ahí se supone que continúa teniendo un argumento para su violencia, ¿no? Y pues jamás, que ahora está en manos de los que se supone que sí están locos, ¿no? Empiezan desde ahí a atacar a los judíos civiles israelíes. Entonces, eso, todo eso es consecuencia del proceso de Oslo. El proceso de Oslo es una negociación que se hizo con OLP Fatah. Todo esto que hemos descrito es obra de OLP Fatah. OLP Fatah trabaja con Hamas y Hamas en su constitución dice que OLP Fatah es su mero hermano, amigo, primo, papá, hijo, que aman a OLP Fatah, que nunca se van a pelear con ellos, que bla, 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 los adoran, van juntos contra Israel con todo. Y eso dice la constitución de Hamas, no nos hagamos bolas. Entonces, todo esto es consecuencia del proceso de Oslo. Ahora lo entiendo. O sea, entregan, se sale OLP Fatah para poder seguir atacando al pueblo judío con otra organización. O sea, le cambian como el nombre Sí, y esta porque se organización tiene que proteger la narrativa de que de que, Fatah es el socio, que hay un socio de la paz. Si no, el proceso de Oslo se anula. O sea, si la gente concluye, si los ataques de Hamas contra Israel hubiesen sido ataques de OLP Fatah contra Israel, se hubiera vuelto demasiado obvio para todo el mundo que no hay con quién negociar. Y entonces, ante tal obviedad, el apoyo político para el proceso de Oslo en Occidente se hubiera derrumbado. Entonces se tenía que preservar la apariencia, aunque es solo una apariencia, pero tenían que tratar de preservar la apariencia de que OLP Fatah seguía siendo el socio de la paz, y entonces por eso había que darle Gaza a Hamas, para que Hamas, que sí tiene en la narrativa oficial el la papel de ser posibilidad, el demonio, el malo entonces y poder. ellos sí podían matar judíos sin desbaratar el proceso de paz. ¿Por qué? Porque los gobernantes israelíes cooperaron con la estrategia de OLP Fatah, como siempre cooperan con la estrategia de OLP Fatah. Porque si OLP Fatah le regala Gaza a Hamas, lo que debe de hacer un gobernante judío, que es un patriota, es invadir Gaza. Ah, y teníamos Como, que ¿por haberlo qué vas a hecho. permitir que jamás controle Gaza? Eso Eso es es exactamente. absurdo. Entonces, Porque pero no lo hicieron, no lo hicieron. Legitimaron a Hamas en el momento en que no invadieron. El gobierno de Israel legitimó a Hamas, lo legitimaron. Ellos reconocieron
el Estado palestino gobernado por Hamas, lo hizo el Estado de Israel. El Estado de Israel lo hizo. Entonces, pero claro, gobernantes patriotas en Israel nunca hubieran participado en el proceso de Oslo in the first place. Ah, Y esa es la ficha que le tiene que caer a los judíos israelíes. Porque la inteligencia israelí, tú podrás decir que algunos miembros de la Knesset estaban en la pendeja y no se acordaban de que OLP Fatah había creado a Irán y nunca se enteraron sobre el tema de Haj Amin al-Husseini porque ni yo me enteré. Esas sí se las puedes dar, ¿no? Había gente en la Knesset que había crecido como un judío normal en Israel, que fue a la escuela donde no le enseñaron nada. Y bueno, los israelíes los votaron y son unos pendejos, pero acabaron en la Knesset porque los israelíes también son unos pendejos y los votaron. Todo eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que en el Mossad, que es la inteligencia israelí, que se dedica profesionalmente a investigar qué está sucediendo con OLP Fatah, no supieran que la había creado Haj Amin al-Husseini y que OLP Fatah había creado Irán, porque yo todo eso lo documenté en 2 semanas en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania. Y yo no tengo una burocracia a mi disposición, yo soy un pobrecito profesor entrando a una biblioteca. leyendo. Exacto. Entonces, los gobernantes israelíes que firmaron los acuerdos de Oslo, ellos sí sabían que estaban firmando. Ellos sí sabían que estaban metiendo a los nazis y a los iraníes a territorio militarmente estratégico de OLP Fatah, perdón, a territorio militarmente estratégico del Estado de Israel. Ahí es a donde metieron a OLP Fatah. Y todo el comportamiento de los líderes israelíes después de eso ha sido consistentemente una cooperación con la estrategia del plan de fases de OLP Fatah. Brutal, brutal. Y si puedo decir un comercial adicional, también estamos a punto de publicar el tomo 7 del colapso de Occidente, que se llama Traiciones contra los judíos, que explica estas traiciones en el contexto de 2500 años de traiciones de los gobernantes judíos contra el pueblo judío. Esto no es nuevo, esto es perfectamente tradicional. De hecho, los judíos, lo que pasa es que también les suprimen el contexto importante, pero en la fiesta de Hanukkah, los judíos están recordando, se supone, un antiguo genocidio, ¿no? De lo que se acuerdan los judíos es nada más del milagro de las velas y tarugada y media, pero el contexto político de Hanukkah es un genocidio antiguo del pueblo judío Orquestado por sus llevado a propios cabo por los líderes. greco-macedonios, pero lo que narran los libros que se escribieron en la antigüedad para documentar este genocidio, escritos por judíos de la antigüedad, dicen que ese genocidio lo organizaron los gobernantes judíos. El libro de Eso los es lo que macabeos. dicen los libros de los macabeos. Ellos, los gobernantes judíos, son los que llamaron a los gobernantes greco-macedonios a hacer ese genocidio. ¿Ok? Entonces, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Lo mismo pasa en el genocidio de los romanos contra los judíos. La clase gobernante judía, la clase terrateniente y los sacerdotes que controlaban el templo eran colaboradores romanos y ayudaron a los romanos a exterminar a los judíos en la Primera Guerra Judía y en la Segunda Guerra Judía. ¿Ok? Entonces, no, esto no es nuevo. Lo mismo sucedió en el Holocausto. Lo mismo sucedió en el Holocausto. Hubo gente muy bien posicionada y todo eso lo explicamos en el, en el, Capítulos. en el tomo 7 que se llama Traiciones contra los judíos. Y a los judíos les dicen que hablar de este tema supuestamente es antisemitismo, fíjate. Así es como les lavan el cerebro. No, es al revés. Proteger a la gente que asesinó a los judíos, eso es antisemitismo. Y si alguien que asesinó judíos es también judío, merece una doble condena, no merece protección. Ese es un traidor y no saber quiénes son y cómo operan pone en un terrible peligro al pueblo judío. Esto es lo que le pasó al Estado de Israel. Se suponía que el Estado de Israel era el lugar donde se iba a proteger al pueblo judío de los exterminios. Ahí es donde se suponía que no podía suceder el 7 de octubre, pero ahí es donde sucedió el peor ataque contra el pueblo judío desde En el la propia tierra. Holocausto. En la Y propia tierra. sucedió porque los judíos israelíes y los judíos de la diáspora no han sabido examinar a sus propios gobernantes con escepticismo. No se les ocurre la hipótesis de traición nunca. Creen que
creen que están atentando contra su propia identidad si consideran la hipótesis de traición. No, señor, es un proceso adaptativo, fundamental y básico preguntarte si tus gobernantes te están traicionando. No preguntártelo es darles la oportunidad de hacerte mierda. ¿Por qué les darías esa oportunidad? ¿Por qué les darías esa oportunidad? Lo que tú tienes que hacer es protegerte a ti mismo, no a los que pueden hacerte daño. Y todos los que tienen poder pueden hacerte daño. Por eso hay que vigilarlos con mucho cuidado. Mira, yo a los judíos latinoamericanos les digo esto. Bueno, a los judíos de todo el mundo se los explico igual. La dificultad que tienen los judíos en considerar la hipótesis de traición tiene que ver con lo que vuelve valiosos a los judíos. Fíjate nada más la ironía. Porque lo que vuelve valioso al pueblo judío es que el pueblo judío está organizado alrededor de un valor ético. ¿Sí? La ley de Moisés es el origen de la ética occidental. Y son los judíos los que le enseñaron a los grecorromanos ética. La enseñanza judía es la que transformó a Occidente, en parte a través de los judíos y en parte a través del movimiento gentil que surgió de un predicador judío que se llamaba Jesús de Nazaret, ¿no? Pero es a través del pensamiento judío que la ética occidental se transformó, porque era horrorosa, los grecorromanos eran horrorosos, ¿ok? Entonces, es precisamente porque la cultura judía es la ética, de eso se trata la cultura judía, que los judíos se imaginan que sus líderes van a ser éticos también. Como ¿Ves? ellos, como Entonces, somos. la hipótesis de la traición les parece demasiado inverosímil, Inconcebible. imposible. Inconcebible. Imposible, no puede ser, no puede ser, porque son judíos como nosotros. ¿Cómo, Claro. cómo van a hacer algo tan inético como traicionar a su propio pueblo? No, ellos nunca harían eso. Entonces, ahora sí, a los judíos latinoamericanos yo les digo, miren, para entender este tema ustedes tienen una ventaja, porque ustedes tienen un cerebro judío y también tienen un cerebro latinoamericano. El cerebro judío aquí no les sirve, les está metiendo el pie, no lo usen. Lo que les sirve es su cerebro latinoamericano. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando con judíos mexicanos, les digo, escuchen esta frase y díganme si suena razonable. No, un gobernante mexicano nunca traicionaría a los mexicanos porque es mexicano. Todos se ríen, inmediatamente se ríen. Le digo a los judíos argentinos, a ver, ¿les parece razonable esta afirmación? No, un gobernante argentino nunca traicionaría a los argentinos porque es argentino como ellos. Ja, 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 todo el mundo se ríe. Le digo, ¿ya ven? Ese es el cerebro que les sirve, porque el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente. Lord Acton tenía razón. En el pueblo judío y en cualquier pueblo, los judíos no son distintos. Entonces, la gente que quiere destruir al pueblo judío, que obviamente está muy motivada y tiene mucho dinero, claro que puede corromper a los gobernantes judíos. Por supuesto, les sobra el dinero y evidentemente también la motivación para corromper las estructuras políticas y mediáticas y organizacionales del pueblo judío. Entonces, como lo Eh, pueden hacer, claro que lo están haciendo. está así, porque los medios de comunicación son increíbles. La forma de comunicar es brutal. No, no se sabe dónde está la verdad, dónde está la mentira, no se entiende. Hay veces que no. Inclusive en Israel. En Israel, La, brutal, la brutal. prensa, la prensa Israelí, israelí es profundamente anti-israelí. antisemita, sí. ¿Cómo Algunos lo explicas son. eso? Con el mismo modelo. La gente que quiere destruir al pueblo judío ha corrompido sus instituciones. Por eso hay un proceso de Oslo. Nuevamente, bastaba con explicarle a los judíos israelíes que OLP Fatah había creado a Irán o que OLP Fatah era descendido de la solución final nazi, no se diga ambos, para destruir el proceso de Oslo en la cuna. Pero Vale. esa información se suprimió para que se pudiera aprobar el proceso de Oslo. Entonces, obviamente que los enemigos del pueblo judío están muy motivados y tienen muchos recursos y Y han mucha sabido capacidad. corromper las instituciones del pueblo judío. Eh, otra, Y, a ver, y si los israelíes no despiertan a este pronto. problema Mm, y no se apuran a elegir a Moshe Feiglin, que es el único que los está defendiendo, el Estado de Israel va a ser destruido. mm, No es inevitable, pero sí se tienen que despertar. O sea, sí es necesario que entiendan lo que es el proceso de Oslo y el problema en el que están
la verdadera naturaleza del problema en el que están y el carácter corrupto de sus gobernantes para que cambien al gobierno, porque si no cambian al gobierno, están a punto de ser destruidos. Ya no queda mucho tiempo. Y aquí estamos. Eh, ¿Cómo salimos del proceso de Oslo? Aparte de cambiando los representantes, ¿qué hay? O sea, que cambiamos los representantes, ¿qué tendrían que hacer los nuevos representantes para llegar a un El estado? nuevo gobierno, el gobierno patriota de Israel, lo que tiene que hacer es destruir a los terroristas inmediatamente. Rápido, rápido y contundentemente. Todos los terroristas que viven en Israel tienen que ser asesinados. Rápido. Ese es el primer paso. Lo segundo es ganar las guerras regionales. Hay que reinvadir Líbano, reinvadir Siria, volver a atacar Irán, reinvadir el Sinaí. Todo eso se tiene que hacer. Uf, Se tiene que crear un cordón sanitario alrededor de Israel. Y eso va a ser un beneficio para todos los árabes que viven alrededor de Israel, porque los libaneses van a ser liberados y van a poder empezar a vivir en democracia si Hezbollah es arrancado erradica completamente. de la carótida libanesa. Eh, los sirios van a poder empezar a vivir en libertad si las fuerzas de defensa israelí se alían con los rojabanos en el norte y establecen un Estado democrático como han estado tratando de hacer los rojabanos desde que empezó la guerra civil en Siria. Los iraníes, por supuesto, van a beneficiarse de deshacerse del yugo de los ayatolás y eso también va a permitir que los iraquíes sean libres porque lo que mantiene subyugados a los iraquíes es Irán. Eh, y en el sur, reocupando el Sinaí, se obtiene una zona, un colchón de protección contra Egipto y además todo el petróleo está en el Sinaí, todo eso para Israel. ¿Ok? Eso es lo que... Y tienen que destruir a Qatar. Todo eso Esto lo es tienen otra que cosa. hacer para estar a salvo. Eso Pero es lo que tienen que hacer. Qatar y Estados Unidos son uno casi, ¿no? Sí, correcto, Porque correcto. yo cuando vi a Trump aceptar el pedazo de palacio volante que le regalaron los cataríes, algo llamó así la alarma y empecé a decir, "Uf, aquí hay más peligro del que No, no, parece". pero es que lo que es increíble es que no hacía ninguna falta nada de eso. Qatar ha sido aliado de Estados Unidos desde que Clinton, bueno, desde hace mucho, pero desde 1996 Clinton comenzó a construir la base Al Udeid, o bueno, por petición de Clinton se comenzó a construir la base Al Udeid en Qatar, que es la base militar estadounidense más importante en toda la zona. Ahí es el cuartel de CENTCOM. Entonces, no hacía falta que le regalaran un avión a Trump para darse cuenta que, por favor, Estados Unidos tiene mucho tiempo protegiendo a Qatar y Qatar es un nodo central del yihadismo internacional y ahí está ya clarísima la política de los presidentes gringos. Ellos están protegiendo el yihadismo. Trump detuvo a los israelíes en Líbano, en Siria, en Irán, en Qatar, en Egipto, en todos lados los ha detenido. No los deja ganar sus guerras. Es Esta es verdad la que, política del es proceso verdad de Oslo. Esa es la política, es la misma que política. lo que parece absurdo, por ejemplo, también es en Gaza, o sea, todos, está el pueblo judío luchando, muriendo ahí dentro del pueblo judío y ahora cuando tenemos Gaza conquistado, se lo cedemos en bandeja a los árabes. Es como medio Es raro. idéntico. Vengan aquí, luchen vosotros, luchar vosotros, ¿Qué tirar a Hamas dijimos? si no lo queréis y ¿Qué dijimos, tirarlo. Abraham? Al principio de esta conversación, ¿qué te dije? Te dije, la historia Se es repite. siempre consistente. Los israelíes ganan todas las guerras contra los árabes. Los árabes siempre pierden. Y después de que pierden, entran los gringos a salvarlos en el último momento. Y esto es lo que tú estás diciendo. Israel, las fuerzas de defensa israelí ya le iban a dar el golpe de gracia a Hamas, ya los vencieron. Y en ese momento entra Trump, baja Se el pie y alarga. dice, Sí, aquí todo el mundo firma la paz y se hace lo que sí. yo digo y bla, bla, bla. Pero no te olvides de el elemento crucial, porque el berrinche de Trump y los gritos de Trump y todo lo que hace Trump es una pantalla. Es una pantalla para cubrir la espalda del gobernante israelí, porque el gobernante israelí no tiene por qué hacer caso a Trump. No tiene por qué hacer caso a Trump. Él es el gobernante de Israel. Entonces, si Trump dice, no, párale en Líbano, le dices, Bueno, no, Con Judea y no me paro en Samaria, Líbano. con Judea y Samaria, la Knesset acaba de aceptar que sea como reclamado como territorio nacional, Judea y Samaria, No, la no, no. Knesset. La Knesset votó a favor de anexionar.
Eso es correcto. Sí, Y, sí. o sea, Trump había dicho ni se le ocurra, no sé, pero, o sea, parece que hay cierta, no sé cómo decirlo, como Bueno, más diferenciación entre evidencia a mi favor. cómo se Trump, comporta uno. Trump, Trump lo que está protegiendo es el proceso de Oslo, que es un ataque contra Israel. Si Trump estuviera defendiendo a Israel, sería Francisco Gil White. Ah, A ver, Trump se puede comunicar con el planeta entero en un segundo y explicarles qué es OLP Fatah. Él puede explicarle al planeta entero en un segundo. Les puede decir, OLP Fatah es descendida de la solución final nazi y OLP Fatah es la creadora de Irán. Estos son los yihadistas y son los nazis y quieren exterminar a los judíos y los vamos a hacer pomada y los vamos a sacar de ahí y Estados Unidos le va a ayudar a Israel. Lo puede hacer en un segundo, pero no habla de estos temas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto que la CIA sabe todo esto. De hecho, la CIA, y esto también es diagnóstico de la estructura del sistema, la CIA, como documentamos en Management of Reality, se los voy a poner en pantalla, eh, en Management of Reality, si ustedes van a los artículos, ahí si van al archivo y ponen nazis, ¿no? La palabra nazis, van a ver este artículo. ¿Cuántos nazis fueron reclutados en secreto en la creación de la CIA? Y lo que es increíble, documentado, bueno, no, ya no es increíble cuando ya estamos entrados en estos temas, ya no es increíble, pero digamos, lo que contradice por completo la narrativa oficial es esto que documentó el historiador Christopher Simpson en 1988. Documentó que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que es de donde sale el proceso de Oslo, ellos lo inventaron, la CIA fue creada absorbiendo todo el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler en Europa Oriental, que se llamaba Fremde Heer Ost. Lo absorbieron entero junto con Reinhard Gehlen, que era el general nazi que lo dirigía, y eso es la CIA. Estados Unidos no tenía un servicio clandestino de inteligencia terminando la Segunda Guerra Mundial. Había tenido una cosa muy chiquita durante la guerra que se llamaba el OSS, Office of Strategic Services, pero esa fue purgada después de la guerra, no quedó prácticamente nada. Entonces, la CIA fue esto, absorbieron el sistema de los nazis. Claro que los nazis van a inventar el proceso de Oslo. Los nazis a lo que se dedican es a exterminar judíos. Y el proceso de Oslo salió de la CIA, salió de un estudio escrito por un analista de la CIA que se llama Graham Fuller, que lo publicó en una publicación de RAND, que es un think tank del Pentágono. De ahí salió. ¿Okay? increíble, Entonces, Francisco. todo cuadra, todo cuadra. Los gobernantes estadounidenses no son amigos del pueblo judío, no son protectores del Estado de Israel, son todo lo contrario. Han estado moviendo las piezas para producir un genocidio. Por eso mi libro, que explicó todo este sistema, puso la predicción en el título, el colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. La predicción, bueno, yo quería que fuera una advertencia, que sirviera de advertencia y que fracasara como predicción. Eso era lo que yo quería, que triunfara como advertencia y fracasara como predicción, pero desgraciadamente triunfó como Así. predicción y la predicción se cumplió el 7 de octubre de 2023. Ya estamos en el siguiente holocausto, ya inició y es importante que nuestros hermanos judíos israelíes entiendan la situación en la que están, cambien a su gobierno, se defiendan porque están en peligro mortal y no es hora de seguir haciéndose menso. Tienen que ver la realidad. Ah, La realidad es aterradora, pero va a ser más aterrador que los maten despacito, que es como sí. los matan estos terroristas yihadistas. Entonces, despierten porque están en un peligro mortal. Mm. Eh, Francisco, no sé si quieres comentar algo más, si no ya llevamos una hora y media, creo que va siendo hora como de cerrar un poco el programa. Me parece que sí, Muchísimas gracias por el rato con nosotros. Si tienes al ganas, si te contrario. apetece, tengo muchas ganas de hacer otro episodio contigo explicando los mapas, o sea, Ah, claro, con gusto, esta con gusto. historia, preparar unos mapas para que lo vean y ver cómo la narrativa esta de que Israel se va quedando con el territorio cuando se explica en un contexto un poco más alto
se ve que realmente no, que es Israel el que ha ido perdiendo territorio a lo largo de los años. Buenísimo. Entonces, nada más Entonces, si para, quieres, lo dejamos para el próximo episodio y comenta perfecto. lo que quieras. No, nada más quiero cerrar invitando a tu audiencia a visitarnos en franciscogilwhite.com, Yo os dejo la liga por aquí debajo. managementofreality.com, sí. Este, y ¿Lanzas curso? ¿Tienes que curso nuevo? O sea, tienes tengo un un... curso, sí tengo un curso en línea, que ahí lo pueden ver. También tenemos una comunidad en línea, eh, pero sobre todo, lo más fácil, lo más accesible es que entren a nuestros artículos, que todos son gratis, Ok, en la página de artículos y se informen sobre todo lo que estuvimos platicando hoy, porque todo está documentado con mucho cuidado en la página. ok, Entonces, yo sé que las cosas que yo digo a veces son, eh, muy radicales. pues no son radicales, son datos históricos, pero presentan un contraste muy, muy fuerte con la narrativa que nos inculcaron Ah, y por lo tanto son muchas veces difíciles de digerir. Pero la forma responsable de consumir este material es no creerme nada, hacer el esfuerzo de refutarme, checar mis referencias, hacer el esfuerzo de refutarme, eh, porque lo que yo estoy diciendo, si lo que yo estoy diciendo es cierto, estamos obligados a actuar. Tenemos que defender a Occidente. Es importante combatir el antisemitismo, defender al pueblo judío, defender a Occidente, porque estamos todos en grave peligro. Siempre que hay una matanza de judíos, se colapsa Occidente. Las libertades y los derechos y la vida misma de los occidentales son destruidas. Entonces, si no queremos ser esclavos, tenemos que tomarnos en serio esta estructura que se repite cada siglo en Occidente y combatir el antisemitismo, aliarnos con nuestros hermanos judíos. Entonces, porfas, vengan a los artículos, consuman los videos en nuestro canal de YouTube, que también todos son gratis, para que se eduquen y puedan compartir y educar a su gente. Y abran sus propios canales de YouTube y pónganse, como hace Abraham García, a informar a toda la gente que puedan, porque se nos ha agotado la arena del reloj. bueno, Francisco, muchas gracias. Aquí está tu casa cuando quieras. Aquí estamos para lo que tú quieras. Incluso si quieres seguir, no sé, a lo mejor se me ocurre la idea de ir comentando libro por libro los que llevas, hacerte como alguna especie de, pero un poco Mm, más adelante. Pero el Me encanta siguiente esa idea. me encantaría, o sea, sería coger el libro e ir comentando un poco qué vas haciendo con cada libro, un poco para promocionar un poco también el trabajo que estás Qué haciendo. gran idea, me encanta, Abraham, hagamos eso. Pues nos ponemos en marcha. El siguiente, cuando pase un poco de tiempo, será lo de los mapas y si Dios nos da fuerza y espacio. Y bueno, pues inmensamente agradecidos, Francisco, y cuando estés aquí en Israel, pues aquí tienes tu casa también. Ándele. Gracias, Abraham, Venga, hasta luego. gracias, Francisco.